Corporación Farmalat cuenta con nueva planta productiva. En días recientes, nuestra planta número 2, ubicada en el kilómetro 27.5 de carretera a El Salvador, fue certificada con el informe 32, que otorga la Organización Mundial de la Salud, que garantiza las buenas prácticas de manufactura. Certificación que nos permite iniciar operaciones de forma inmediata, cumpliendo así con la demanda en salud en toda la región, manufacturando productos de la más alta calidad al servicio de la población. Planta Farmalat, carretera a El Salvador, cuenta con 10.400 metros cuadrados, que nos convierten en uno de los laboratorios más grandes y modernos de Latinoamérica, poniéndonos a la vanguardia en el desarrollo, producción y comercialización de productos en sus diversas formas farmacéuticas. No cabe duda que la visión de nuestro fundador, licenciado Héctor Paredes, sigue latente en la cultura Farmalat. La innovación y la expansión ponen de manifiesto el compromiso de continuar con su legado, de ofrecer productos diferenciados con el liderazgo de calidad que caracterizan a Corporación Farmalat. Lo que hace 3 años era un sueño, hoy es una realidad. Gracias a un equipo multidisciplinario que con tesón y enfoque trabajaron día a día para cumplir con los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud en busca de la certificación del Informe 32. Y que gracias a ello nos permite tener ahora 2 plantas productivas al servicio de la población en todo Centroamérica, quienes confían en nuestras marcas. Por eso hoy agradecemos a todos nuestros colaboradores, a nuestros médicos amigos, clientes, socios comerciales, pacientes y público en general que con su preferencia nos honran y nos hacen parte de su tratamiento acompañándolos en el proceso en busca de salud. Hoy más que nunca estamos convencidos que, para alcanzar el éxito, se necesita imaginación y tiempo extra. Lo demás vendrá por compensación. Corporación Farmalat. Liderazgo de calidad. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en el programa de hoy. El cáncer de pulmón es una enfermedad grave que se caracteriza por un crecimiento anormal o descontrolado de células en los pulmones. La causa principal es la exposición a sustancias dañinas que se inhalan y que dañan el ADN de las células. Un tema muy importante que hoy abordamos. Damos inicio a Los Investigadores Médicos. Conozcamos más sobre cáncer de pulmón. Las estadísticas nos dicen, ¿verdad?, que son casi 2.8 millones de casos realmente que se presentan. Hablamos de la adicción al tabaco como factor de riesgo de este padecimiento. De hecho, es la más resistente al tratamiento porque las personas dejan de fumar y recaen y entran en un ciclo muy complicado. Además, los beneficios de los conjugados de Innoviofarma en la salud pulmonar. Nuestros productos de Innoviofarma tienen acciones muy específicas sobre disminuir la lipoperoxidación, protección del ADN, protección de la mitocondria, evitar el daño celular, mejorar la señalización. ¡Comenzamos! Gracias por acompañarnos una vez más en su programa Los Investigadores Médicos. Como siempre, me da muchísimo gusto y tener el agrado de presentarles a diferentes expertos que nos vienen a acompañar en temas tan importantes como es el cáncer de pulmón. ¿Qué entendemos por pulmón? ¿Cuáles son sus cuidados? ¿Qué factores de riesgo hay para desarrollar cáncer? Bueno, todo esto será obviamente abordado en los próximos 60 minutos. Desde ya, muchas gracias por su fina atención. Para este primer bloque de información, me da muchísimo gusto presentarles a nuestro primer invitado. Se trata del doctor José Cifuentes. Él es neumólogo y nos estará acompañando. Así que, doctor, ¿cómo se encuentra? Bien, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes para poder platicar. Bueno, doctor, hablemos entonces, ¿qué entendemos por pulmón y sobre todo cuáles son sus funciones principales? La principal función de los pulmones es captar el oxígeno y exhalar el CO2, que es la sustancia tóxica que produce el cuerpo a la hora de producir energía. Y obviamente el mantener
una buena respiración, por decirlo de alguna forma. Ok, bueno, ese tema me interesa, una buena respiración, porque hace poco estaba leyendo que muchas personas realmente no respiramos de la manera adecuada, ¿no? Entonces es un tema muy aparte, pero sin duda alguna, si usted tiene tiempo en casa, investigue la forma adecuada de una buena respiración. Pero doctor, ¿cómo podemos entonces cuidar nuestro pulmón y de alguna manera prevenir que se enferme? Pues la mejor manera es el ejercicio. Hay que hacer ejercicio cardiovascular todos los días, al menos de entre 10 a 30 minutos, pero también hacer ejercicios de respiraciones como yoga. Eso ayuda a mantener nuestra función pulmonar adecuada. Obviamente evitar el fumar, el vapeo, exposiciones donde hayan ambientes muy contaminados, también la humedad. Una buena alimentación. Lo otro que nos ayuda a mantener bien nuestros pulmones es el tema de la vacunación, prevenir las infecciones virales, las infecciones bacterianas. Entonces, es una mezcla de todo, el hacer ejercicio, una buena alimentación, vacunarse y Evitar exponernos a... evitar y tener factores de riesgo. Claro, doctora. Bueno, estaba hablando mucho de la respiración. Cuando hacemos ejercicio, nos estaba recomendando que va directamente aliado a mantener una buena salud de nuestro pulmón. ¿Cómo deberíamos entonces respirar? Las respiraciones tienen que ser una inhalación profunda y al menos mantener 2 segundos de apnea, que es el cese de la respiración, y después una exhalación profunda. Lenta y profunda. Sí, eso es para mantener nuestra función pulmonar normal. Obviamente que cuando uno hace ejercicio no puede estar controlando la respiración, pero si uno en reposo quisiera tomarse unos 5 minutos o 10 minutos como para meditar, pues ese tipo de respiración ayuda a tener una adecuada expansión pulmonar. Perfecto, ya lo sabe. Entonces tenemos que cultivar este hábito de tomarnos al menos 5 o 2 minutos diarios para poder empezar a respirar mejor, y obviamente también ver la capacidad que tenemos de nuestros pulmones para mantenerlo, y obviamente no sentirnos asfixiados o que nos falta el aire, ¿no? Como decimos coloquialmente, doctor. Doctor, hablando ya de los factores de riesgo, muchas veces se asocia a un daño pulmonar al tabaquismo, pero hay muchos más factores de riesgo, ¿no? Y además, ¿qué otros podríamos mencionar para desarrollar una enfermedad pulmonar? En nuestro país, por nuestra gente que está en el interior, que cocina con leña o con carbón en habitaciones muy cerradas donde hay muchas personas, pues es el otro factor de riesgo para poder desarrollar enfermedades pulmonares después del tabaquismo. El otro factor de riesgo es el estado nutricional, el nivel socioeconómico bajo, los factores ambientales como la humedad, la contaminación. En verano, pues los últimos 2 o 3 veranos, las alarmas se han disparado porque el ambiente en sí, entre marzo y abril, los niveles de contaminación fueron muy, muy elevados. Cuando hay incendios forestales o incendios en los basureros, las plantas químicas, pues hay múltiples factores. Doctor, ¿qué recomiendan esas situaciones? Porque sabemos que una gran cantidad de la población se ve inmersa en este tipo de trabajo o tiene algún contacto directo con lo que acaba de mencionar. ¿Es el uso de mascarilla? Sí, el principal mecanismo de protección en estas áreas específicas sería la mascarilla. Obviamente, el decirle a las personas que dejen de cocinar con leña es muy complicado por la situación económica, pero lo que deberían de hacer es como alejar la cocina del lugar donde está la gente, o crear una pequeña de ventilación para que el humo pueda salir por ahí y no quedarse encerrado en la habitación donde están las personas. Tienen que haber campañas políticas por parte del gobierno en ese sentido de mejorar el ambiente, mejorar la calidad del aire, ser más estrictos con las empresas que
que hacen, pues que manejan químicos y que tienen chimeneas o cosas así. Claro, realmente abordamos distintos aspectos, ya lo sabemos, entonces es un tipo, cuando hablamos de cáncer de pulmón, un tipo de cáncer muy frecuente y muy agresivo, pero doctor, bueno, sabemos que está muy relacionado con el tabaquismo. Sé que en su práctica seguramente ha visto casos realmente impresionantes y muy relevantes, pero ¿nos podría decir de alguna manera que podamos entender cuál es el impacto real del tabaquismo en el pulmón? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo afecta? Obviamente el tabaquismo, bueno, en sí el tabaco tiene más de, no solo sustancias adictivas, que es la nicotina, sino también sustancias tóxicas y cancerígenas, que a la hora de prender un cigarro se va consumiendo toda esa sustancia, llega a nivel pulmonar y lo que hace es cambiar la celularidad normal del pulmón y poder favorecer el crecimiento de cualquier sustancia, pues desde bacterias hasta virus, hongos, y lastimosamente interfiere o hace mutaciones genéticas en las células y hacen que crezca un tipo de células que no debería de estar y convertirse en tumores. Uh-huh. Claro, doctor. Bueno, sabemos que es bastante complejo, obviamente, todo el tema del tabaquismo, que mejor si no iniciamos en ello. Y obviamente a lo largo del programa estaremos también abordando el impacto que tiene la medicina biomolecular para contrarrestar o de alguna manera reparar ese daño que usted estaba mencionando, el ADN, que ocurre a nivel celular en los pulmones. Y también qué ocurre con la psicología, por qué es tan difícil dejar este hábito del tabaquismo, ¿no? Lo estaremos hablando más adelante, pero agradecemos nuevamente, doctor, su presencia acá en Los Investigadores Médicos. Gracias por la invitación y pues quedo a su disposición para cualquier otra oportunidad, otra intervención. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, nosotros continuamos con mucho más en este su programa. Ya regresamos. Después de estos consejos de salud. Las estadísticas nos dicen, ¿verdad?, de que es casi 2.8 millones de casos realmente que se presentan. No se despegue de Los Investigadores Médicos. Hola, yo soy Luis Cacacho, atleta guatemalteco de CrossFit de alto rendimiento. Llevo 10 años practicando esta disciplina y 6 años aproximadamente dedicándome a esto profesionalmente. Como atleta de alto rendimiento me veo expuesto a muchas lesiones a lo largo de mi carrera, por eso gracias a Cetix Gel y su fórmula que me ayuda a aliviar y a desinflamar los músculos, lo recomiendo mucho para todas las personas para que logren recuperarse y regresar a su entreno lo antes posible. Cetix, alivio rápido en el foco del dolor. Oconex es un coadyuvante en la terapia contra el cáncer. Dentro de sus componentes se destacan varias biomoléculas como el ácido láctico, la fisetina, el muricatenol, entre algunos otros, que sinérgicamente tienen la capacidad de tener un efecto en la progresión y desarrollo de un cáncer. Y lo hacen a través de regular mecanismos que están alterados en cualquier tipo de cáncer, como la apoptosis, como la autofagia, como la proliferación celular. Oconex es beneficioso principalmente en etapas tempranas de un cáncer, etapa 1 y 2, sin embargo tiene un efecto también en etapas tardías. Oconex logra reducir los efectos de la quimio y radioterapia, por lo cual lo hace un excelente aliado en el tratamiento coadyuvante de un cáncer. Oconex es un tratamiento de 90 sobres que está dividido en 3 compartimentos. En los extremos encontraremos Oconex E, que tiene un efecto importante en la progresión y desarrollo de un cáncer, inhibiendo factores como el estrés oxidativo, como la inflamación crónica de bajo grado y algunas otras vías que se activan en el desarrollo tumoral. En el compartimento de en medio tenemos Oconex F, que básicamente a través de su formulación de antioxidantes y elementos que tienen la capacidad de mejorar el estado físico al paciente y prolongar la calidad de vida durante todo el desarrollo y tratamiento de un cáncer. Oconex es el mejor aliado en cualquier tipo y tratamiento contra el cáncer. Recuerda, visita a tu médico o visita las clínicas del Centro de Innovación Médica.
estamos de regreso para continuar con más acerca de este tema tan interesante cuando estamos hablando del cáncer de pulmón, uno de los más frecuentes y también más agresivos. Para abordar este siguiente bloque me da muchísimo gusto presentarles al doctor Carlos Monzón. Él es cirujano oncólogo y obviamente le damos como siempre la más cordial de las bienvenidas. Doctor, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias. Es un gusto siempre poder estar con ustedes. Es un privilegio realmente poder compartir esta información. Muchas gracias. Doctor, estamos abordando un tema tan importante, tan interesante, el cáncer de pulmón. A menudo se habla que es un cáncer muy agresivo y además se presenta con mucha frecuencia y mortandad a nivel mundial. ¿Por qué, doctor? La verdad es de que es un cáncer tan común y importante porque realmente las estadísticas nos dicen, ¿verdad?, de que son casi 2.8 millones de casos realmente que se presentan con 1.8 millones de muertes anualmente según las estadísticas del 2022. Y la verdad que es impresionante realmente la cantidad de muertes que hay, no solamente por el cáncer en sí como tal, de la patología en sí, sino que de las consecuencias que da también el resto de las patologías que se dan como parte de las metástasis de los otros cánceres, ¿verdad? Que también forman parte de esta misma estadística. Yo creo que definitivamente pues es un órgano demasiado sensible realmente ante esta información, no solamente por todo lo que vamos a poder compartir como parte de ser un órgano tan sensible al ambiente y otras cosas que vamos a poder compartir, pero realmente sigue siendo un órgano, por supuesto, súper importante en nuestro organismo. Claro, doctor, obviamente estamos hablando de este comportamiento anómalo y exagerado en las células que alteran de alguna manera el ADN de las células del pulmón, ¿no? Pero ¿existen diferentes tipos de cáncer de pulmón? Sí, hay diferentes tipos de presentación, ¿verdad? Hay uno que es de no células grandes, que se subdivide en un adenocarcinoma, que es el más común en pacientes que no fuman. Está el escamoso, que es el otro tipo de cáncer que se presenta sobre todo en las células planas, que es el que tal vez es más afectado en los pacientes que fuman, y es el otro que es el de células grandes, que también es otro tipo de patología que se puede presentar en cualquier lado del pulmón. El otro es el de células pequeñas, que es el que tal vez es el menos común. Sin embargo, la diferencia entre ambos es de que el que es el de no células grandes es el de crecimiento lento, y el de células pequeñas es el de crecimiento rápido. Entonces eso hace que haya diferencias en la presentación de los cánceres. Claro, doctor, muy interesante lo que nos acaba de compartir, obviamente. Y bueno, sabemos que la detección temprana, como en este tipo de cáncer y en todos, juega un papel fundamental, doctor. Sin embargo, hay muchos pacientes que llegan en un estado muy tardío, muy avanzado en la enfermedad. ¿A qué se debe esto? ¿Hay síntomas? ¿Lo dejamos pasar? ¿Por qué? ¿Será nuestra cultura? Es muy difícil realmente porque la verdad es de que en pacientes que no fuman, la verdad que se confunde mucho con síntomas muy difíciles de detectar, ¿verdad? Es cierto, como pacientes que tienen síntomas gripales o pacientes que tienen neumonía o que tienen síntomas muy variados, realmente no se logra identificar mucho realmente esta patología. Y los pacientes que fuman realmente tienen esta tendencia como que esperar o lo justifican realmente que es una tos de fumador o que es algo que realmente no tiene una patología. Y como tú dices muy bien, realmente pues dejamos casi como que a segundo plano realmente los chequeos y todo lo demás, y eso hace que realmente se haga un diagnóstico muy tardío, y entonces eso hace que también los pacientes lleguen hasta que realmente tengan ya los diagnósticos hasta muy tarde, ya cuando están como que tos con sangre o cuando tienen otro tipo de patologías como las metástasis, ya cuando tienen problemas de hígado, cuando tienen problemas de metástasis a nivel cerebral. Entonces, cuando ya se hacen este tipo de detecciones es cuando ya se hacen los diagnósticos, como tú dices, ya muy tardíos, y entonces es cuando se hace la información o las biopsias ya cuando se hacen ya metastásicas, ¿verdad? Entonces ya es muy tarde. Claro, debemos de alguna manera siempre enfocarnos en lo preventivo y obviamente, ¿no, doctor? Si en nuestra familia hay personas con antecedentes de cáncer de pulmón, consultar a la mayor brevedad a un médico como usted, por ejemplo, para descartar cualquier mal funcionamiento de nuestro ADN en nuestras células de pulmón, ¿no? Pero cuando estamos hablando de los factores de riesgo, doctor, algo que se relaciona estrechamente es el tabaquismo. Pero no solamente está el tabaquismo. ¿Qué otros factores de riesgo podríamos mencionar?
intestinal. Pues aparte de esos factores de riesgo del tabaquismo, que sigue siendo un factor importante del 85%, están los factores ambientales, que realmente tienen mucho que ver. Dentro de los factores ambientales está toda la polución que hay alrededor de nosotros, como el smog y toda la contaminación y radiación que hay a nuestro alrededor. Pero otra cosa que todavía existe bastante, sobre todo en nuestro medio, son sobre todo a nivel del interior, las personas que cocinan a través todavía de leña o de carbón, y eso hace que esa contaminación siga siendo todavía un factor muy importante, sobre todo las personas que todavía cocinan con esto, pero desde edades muy pequeñas, y eso hace que esta contaminación se vaya acumulando conforme va pasando el tiempo, y eso hace que haya precisamente esta parte de la enfermedad. Y como hemos hablado antes, pues se va acumulando no inmediatamente, esto se va a través de los años. Claro, doctor, y algo muy importante que me llamaba mucho la atención, lo estaba compartiendo fuera de cámara con mis compañeros de producción, es el humo de segunda mano. Se dice que en Estados Unidos de 20,000 a 40,000 personas al año, de casos al año, mueren por cáncer de pulmón y nunca han tenido contacto directo con un cigarro, pero sí un humo de segunda mano. Entonces, de alguna manera, ser también responsables con eso. Si en casa, doctor, imagino que usted lo debe ver mucho, hay alguien que sí está expuesto a toxinas, que tabaquismo y todos los factores que usted nos estaba mencionando, pero yo no puedo realmente verme severamente afectado, ¿no? Exactamente, y no solamente estamos del tabaco en sí, sino que ahora las nuevas tendencias que están en el vapeo, ¿verdad? Que también sigue siendo ahora una tendencia como moderna, pero que supuestamente ahora sí se hacen interiores, que no es tan tóxica y que de esa forma la han vendido erróneamente, pero que de alguna manera hace que igual es un humo también de segunda mano que también viene afectando a los demás. Perfecto, doctor, muy interesante. Bueno, ¿y cuál se podría hacer entonces, doctor, la manera para hacer un diagnóstico temprano y obviamente una prevención para un mensaje a la población? La verdad es que sigue siendo, pues como hemos mencionado anteriormente, hemos tenido la información siempre a la mano, hacer nuestros chequeos tempranamente, hacer ejercicio, que es la otra parte que debe ser súper importante, mejorar nuestra alimentación. Los que fuman, pues lo importante sería dejar de hacerlo, porque sería parte de empezar a hacer esos cambios importantes realmente, no solamente por nosotros mismos, sino que si nosotros estamos dentro de una familia, para evitar realmente que nuestra familia también tenga, evitar realmente que ellos vayan a tener esta parte de la enfermedad. Y no solamente si somos padres, que nuestros hijos como ejemplo también no lo vayan a hacer, porque si uno como papá le quiere que sus hijos no lo hagan, uno tiene que dar el ejemplo primero. Si ellos lo hacen, no lo vamos a poder, ¿con qué autoridad vamos a decirles ya no lo hagan si nosotros lo estamos haciendo? Entonces tenemos que poner nosotros también esa parte importante de ejemplo también. Claro, hay que liderar con el ejemplo y obviamente tener la autoridad para poderle decir a alguien más, ya recorrí ese camino, te aconsejo que tomes el otro. Pero doctor, cuando estamos hablando de los tratamientos convencionales, y también quisiera hacer énfasis porque sé que usted tiene mucho contacto con todo lo que es medicina biomolecular, el uso también de los polifenoles ya también como una terapia. Sí, la verdad es de que sigue siendo muy importante de que los polifenoles siguen teniendo una importancia muy importante realmente en el uso de los tratamientos, no solo convencionales, sino que también fuera de ellos. Ya como los tratamientos actuales siguen siendo algo que nos va a llamar mucho la atención, porque los tratamientos convencionales siguen siendo, pues ahora, y como antes, la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia, que se ha ido adhiriendo cada vez más a los tratamientos novedosos, digamos, pero los polifenoles realmente asociados a ellos siguen siendo realmente una tendencia muy importante en todas las etapas, pero siguen siendo tan importantes porque se van adhiriendo no solamente para ser como unos anticancerígenos que se van adhiriendo a los micro ARN mensajeros, que son los que van creando realmente las defensas a nuestro cuerpo. Y como sabemos, este tipo, digamos, de mensaje que se nos va dando a nuestro cuerpo y la proliferación de células buenas para combatir la enfermedad en sí, y la capacidad de recuperación que tiene nuestro cuerpo para evitar la enfermedad, hace que esto tenga que fortalecer ese sistema de recuperación. Claro, de alguna manera vienen a ayudarnos a fortalecer, como usted bien lo mencionaba,
y a reparar el daño que ocurre en nuestro ADN. Pero muchísimas gracias, doctor, obviamente por todo lo que usted comparte con nosotros siempre que nos acompaña, y nosotros también te vamos a continuar con mucha más información. Después de estos consejos de salud, Cuando esa dopamina disminuye y el cerebro necesita más nicotina para volver a liberar la dopamina, pero lamentablemente ya no se requiere de la misma dosis de nicotina, sino que se necesita expandir la dosis para volver a tener la misma sensación. no se despegue de los investigadores médicos. Meditip. Es momento de la pregunta del día. ¿Cuántos años después de dejar de fumar se reduce significativamente el riesgo de cáncer de pulmón? A los 2 años. B, a los 5 años. C, a los 10 años. Descubramos juntos la respuesta al volver en Los Investigadores Médicos. Hola, yo soy Luis Cacacho, atleta guatemalteco de CrossFit de alto rendimiento. Llevo 10 años practicando esta disciplina y 6 años aproximadamente dedicándome a esto profesionalmente. Como atleta de alto rendimiento me veo expuesto a muchas lesiones a lo largo de mi carrera, por eso gracias a Cetix Gel y su fórmula que me ayuda a aliviar y a desinflamar los músculos, lo recomiendo mucho para todas las personas para que logren recuperarse y regresar a su entreno lo antes posible. Cetix, alivio rápido en el foco del dolor. Oconex es un coadyuvante en la terapia contra el cáncer. Dentro de sus componentes se destacan varias biomoléculas como el ácido láctico, la fisetina, el muricatenol, entre algunos otros, que sinérgicamente tienen la capacidad de tener un efecto en la progresión y desarrollo de un cáncer. Y lo hacen a través de regular mecanismos que están alterados en cualquier tipo de cáncer, como la apoptosis, como la autofagia, como la proliferación celular. Oconex es beneficioso principalmente en etapas tempranas de un cáncer, etapa 1 y 2, sin embargo tiene un efecto también en etapas tardías. Oconex logra reducir los efectos de la quimio y radioterapia, por lo cual lo hace un excelente aliado en el tratamiento coadyuvante de un cáncer. Oconex es un tratamiento de 90 sobres que está dividido en 3 compartimentos. En los extremos encontraremos Oconex E, que tiene un efecto importante en la progresión y desarrollo de un cáncer, inhibiendo factores como el estrés oxidativo, como la inflamación crónica de bajo grado y algunas otras vías que se activan en el desarrollo tumoral. En el compartimento de en medio tenemos Oconex F, que básicamente a través de su formulación de antioxidantes y elementos que tienen la capacidad de mejorar el estado físico al paciente y prolongar la calidad de vida durante todo el desarrollo y tratamiento de un cáncer. Oconex es el mejor aliado en cualquier tipo y tratamiento contra el cáncer. Recuerda, visita a tu médico o visita las clínicas del Centro de Innovación Médica. Mucho gusto, soy la doctora Gabriela Miranda, médico ortomolecular de las clínicas del CIM. Y este 5 y 6 de noviembre los invito a participar con nosotros en nuestro Pharmalat Medical e-Congress en su 6ª edición. Estaré abordando el tema de BPH y polifenoles como alternativa terapéutica. Inscríbanse y participen. Estamos de regreso en Los Investigadores Médicos. Conozcamos la respuesta a nuestra trivia de hoy. ¿Cuántos años después de dejar de fumar se reduce significativamente el riesgo de cáncer de pulmón? Opción A, a los 2 años. Opción B, a los 5 años. Opción C, a los 10 años. Respuesta correcta, C, a los 10 años. El riesgo puede disminuir hasta en un 50%, pero nunca vuelve a ser igual que el de una persona que nunca fumó. Cada año sin tabaco cuenta. Tu cuerpo empieza a sanar desde el primer día que dejas de fumar. Gracias por seguir en su programa Los Investigadores Médicos. Tabaquismo. Estamos hablando de una adicción que podría llegar a ser letal. ¿Qué es la relación que tiene con la psicología? Bueno, para abordar este interesante tema, le damos la más cordial de las bienvenidas a la licenciada Gabriela Morales. Ella es psicóloga clínica, ya para abordar cada una de estas cosas como hemos estado diciendo. Pero doctora, muy buenas tardes. Licenciada, mejor dicho, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias, licenciada. Abordamos un tema, el tabaquismo. Esto de empezamos a una edad muy temprana, nos dejamos influenciar tal vez por los medios, queremos dejarlo, no podemos. Pero bueno, ¿por qué es una conducta o qué entendemos para empezar a desglosarlo como una conducta adictiva? Vamos a ver, una conducta adictiva, mi criterio tiene 3 pilares. Tal vez voy a empezar antes de ir ahí diciendo que
tenemos que tener cuidado porque hay cerebros adictivos, ¿sí? No es una única sustancia, sino es un cerebro con una tendencia a la adicción. Y yo diría que en principio hay como una euforia del consumo, ¿verdad?, de la nicotina. ¿Por qué? Porque libera dopamina y eso obviamente da la sensación falsa de bienestar y relajación. Luego es la gratificación inmediata que va atada a ese bienestar y luego viene la derrota, ¿verdad? Cuando esa dopamina disminuye y el cerebro necesita más nicotina para volver a liberar la dopamina, pero lamentablemente ya no se requiere de la misma dosis de nicotina, sino que se necesita expandir la dosis para volver a tener la misma sensación. Entonces, genuinamente estamos metiéndonos en un círculo altamente adictivo. La nicotina le toma 10 segundos llegar al cerebro, ¿verdad? Es terrible, es inmediato. Tiene más de 70,000 químicos y 70 de ellos cancerígenos. De alguna manera, digamos que sabemos que las personas que fuman, cada vez que fuman se roban 11 minutos de vida. Sí. Y hay un amplio estudio sobre que se disminuye la esperanza de vida por 10 años por el consumo de nicotina. Realmente son impresionantes todos estos números que está compartiendo y sobre todo el impacto que puede tener directo para una persona, para la familia, para la sociedad. Y como le mencionaba, licenciada, muchas veces la persona que es adicta al tabaquismo, que fuma con mucha frecuencia, tiende a decir alguna vez en su vida, lo quiero dejar, sin embargo, lo vuelve a fallar y es un ciclo vicioso, como lo estabas mencionando, de este cerebro adictivo. Pero ¿por qué tan pobre el tratamiento? Una respuesta tan pobre a los tratamientos, a lo mejor que estas personas lo han abordado y no han resultado, no han llegado al fin que han querido. La estadística habla de que hay 6 o 7 intentos antes de poder dejar la nicotina o el cigarro o el vape. Y básicamente yo creo que tiene que ver, uno, con que es una conducta socialmente aceptada. 2, con que en teoría no altera funciones cognitivas como el alcohol o las drogas, ¿verdad? Entonces la gente dice no es tan malo. 3, es bastante ritualístico. Entonces yo siempre digo que las adicciones más severas de tratar tienen que ver con hábitos. Y entonces de ahí viene la enorme dificultad a dejarlo, ¿verdad? Que creo yo que va muy de la mano con que la gratificación es inmediata, ¿verdad? Si toma 10 segundos que el cerebro diga qué rico, pues definitivamente que el cerebro va a querer buscar de forma constante eso. También pienso que dejar, usualmente se empieza muy temprano. Las estadísticas dicen que de 10 adolescentes, 9 probaron el tabaco antes de los 18 y muchas veces se quedaron enganchados desde muy temprana edad, cosa que si uno lo observa se va volviendo un hábito severo, ¿verdad? No hay cantidad baja para la nicotina, ¿verdad? O sea, la gente dice, no, pero es que yo solo me fumo 3 cigarros. No hay cantidad baja para la nicotina o para el cigarro o para el vape. Simple y sencillamente es nefasto en términos del circuito cerebral que activa, es nefasto para la boca, para la garganta, para los pulmones, para los bronquios, ¿verdad? O sea, al final, para el colon, 1,300 personas mueren por estar expuestas al humo ajeno, ¿verdad? Entonces, pienso que genuinamente es complejo dejarlo por la aprobación, por lo fácil de conseguir, porque es legalizado, porque estas informaciones definitivamente generan muchas veces como el pensamiento mágico de no, sí, pero a mí no me va a pasar. Sí, yo puedo con esto. Claro, y obviamente tenemos un entorno, como tú lo mencionabas, que socialmente es adaptado y hay una conducta en torno a, ¿verdad? Por ejemplo, un adolescente cuando empieza a fumar ya me siento más hombre, ya puedo tener esta sensación de hombría que a lo mejor por el concepto que manejan en redes sociales, en anuncios. Recuerdo hace muchos años, de hecho, un caballo fuerte a la par de un hombre muy robusto, también muy fornido, que obviamente era el hombre ideal, ¿no? O sea, así se mencionaba, así lo estaban vendiendo y hay una conducta que envuelve a todo ello.
¿Qué pasa entonces? ¿Por qué es una carga tan negativa? ¿Es alguna persona que es muy vulnerable, que todavía está tratando de ver dónde encaja? ¿Cómo afecta? Pienso que ese es un factor, pero más que eso yo me iría a pensar que hoy por hoy vivimos en una sociedad bastante lastimada a la que nos tenemos que adaptar. Los niveles de ansiedad son muy altos y el cigarro y el vape vienen a ser definitivamente como fáciles en términos de utilización para manejar conductas ansiosas en teoría, ¿verdad? Porque al final se vuelve altamente ansioso el consumo, pero en principio, digamos, hay como este engaño o esta falsa sensación de calma. Entonces yo pensaría que probablemente sí, la pertenencia es un factor importante a considerar en adolescentes, pero yo de verdad creería que es más como la cantidad de factores ansiosos que no se hablan, que no se trabajan, que no se resuelven, que no se enseñan en términos de autorregulación. Y pienso también, siempre le he apostado yo mucho a la educación, ¿verdad? El cigarro siempre ha sido visto como no es tan malo. Y yo creo que es una tremenda ignorancia. Hoy por hoy, de verdad, yo así le digo a la gente, ya no hay excusa para que no estudies y no entiendas qué estás haciendo contigo a la hora de ponerte en contacto con una sustancia como esta. Licenciada, ¿y qué hacemos sobre todo? Bueno, ya estamos hablando de una persona adulta que obviamente está sometida a unos niveles de estrés muy altos, pero vemos una incidencia, tú lo estabas mencionando, con las estadísticas muy altas de jóvenes, de niños, de adolescentes, de jóvenes adultos que están iniciando ahora con el famoso vapeo. ¿Cómo podemos nosotros como padres de familia en alguna posición abordar este tema tan importante? Yo diría que informarlos, ¿verdad? Ya no es que si nosotros consideramos que es malo o es bueno o no es de acuerdo como al sistema de valores de esta familia, ¿verdad? Yo creo que la información debe ir como educadamente a la par de su salud y a la par de las consecuencias que pueden tener en el largo plazo. Lamentablemente los adolescentes de verdad creen y tienen un cerebro que yo le llamo el queso suizo, donde les cuesta a veces hacer como estas conexiones neuronales, donde entiendan que están en riesgo y que no se los estamos diciendo porque de alguna forma querramos ir en contra de lo que ellos quieren probar o hacer, sino que verdaderamente hay una consecuencia en salud. Entonces yo sí creo que la educación informada es importante. Creo que exponerlos a veces como a ver lo que realmente pasa, ¿verdad? Yo he tenido muertes cercanas por nicotina y yo a veces he pensado que esto que voy a decir puede sonar muy duro, pero que si hubiera verdaderamente la documentación de lo que es ver a alguien morirse ahogado y por falta de aliento, yo creo que de verdad la gente tomaría decisiones diferentes. Sí, son casos increíbles, extremos. Viene a mi mente, recuerdo un caso muy puntual donde la persona se estaba muriendo por falta de oxígeno y al mismo tiempo estaba pidiendo un cigarro. Quería seguir fumando y realmente hacer conciencia y saber que es una realidad que golpea. Por último, tenemos muy pocos minutos, pero quisiera alguna recomendación que pudieras compartir con nosotros, sobre todo a aquellas personas que a lo mejor necesitan un acompañamiento extra para tomar esa decisión de dejar del tabaquismo y que sea sostenida sobre todo. Yo diría que primero no hay que rendirse, o sea, a mi criterio el poder, digamos, soltar una adicción a nicotina puede implicar recaídas y sin embargo hay que retomarlo con inmediatez y volver a intentar. Hay gente que lo logra a la primera, hay gente a la segunda, ya hasta la séptima, como dije en el principio, pero hoy por hoy hay ayuda, digamos, de parches de nicotina, de chicles de nicotina para ir disminuyendo paulatinamente, digamos, y no pasar por la ansiedad terrible de soltar el cigarro. Creo que mucha gente se ha apoyado en estos como elementos que al final de cuentas apoyan en la posibilidad, la ayuda psicológica, el manejo de estrés, la autorregulación y la conciencia. Perfecto, muchísimas gracias, mejor dicho imposible. Gracias por abordarlo de una manera tan consciente que de verdad me dejaste pensando muchas cosas de las cuales estuvimos conversando y estoy segura que usted en casa también. Gracias una vez más a la licenciada Gabriela Morales, psicóloga clínica. Nosotros en Los Investigadores Médicos continuamos en el siguiente bloque, que es el papel de la medicina biomolecular tan fundamental en la lucha contra el tabaquismo. Después de estos consejos de salud, nuestros productos de Ignovio Pharma tienen acciones muy específicas sobre disminuir la lipoperoxidación,
protección del ADN, protección de la mitocondria, evitar el daño celular, mejorar la señalización. No se despegue de los investigadores médicos. Tu salud en números. El cáncer de pulmón es el tipo de cáncer más normal en el mundo. Cada año se diagnostican más de 2.4 millones de nuevos casos y causa alrededor de 1.8 millones de muertes al año, lo que representa casi 1 de cada 5 muertes por cáncer a nivel global. En América Latina, su incidencia sigue en aumento, especialmente entre las mujeres y las personas no fumadoras. A pesar de su gravedad, se estima que hasta un 70% de los casos podrían prevenirse evitando el tabaco, la exposición al humo ajeno o de segunda mano, los contaminantes ambientales. La detección temprana mediante tomografía de baja dosis puede aumentar la supervivencia hasta en un 60%. Pero aún son pocos los países que implementan programas de tamizaje. Hola, yo soy Luis Cacacho, atleta guatemalteco de CrossFit de alto rendimiento. Llevo 10 años practicando esta disciplina y 6 años aproximadamente dedicándome a esto profesionalmente. Como atleta de alto rendimiento me veo expuesto a muchas lesiones a lo largo de mi carrera, por eso gracias a Cetix Gel y su fórmula que me ayuda a aliviar y a desinflamar los músculos, lo recomiendo mucho para todas las personas para que logren recuperarse y regresar a su entreno lo antes posible. Cetix, alivio rápido en el foco del dolor. Oconex es un coadyuvante en la terapia contra el cáncer. Dentro de sus componentes se destacan varias biomoléculas, como el ácido láctico, la fisetina, el muricatenol, entre algunos otros, que sinérgicamente tienen la capacidad de tener un efecto en la progresión y desarrollo de un cáncer. Y lo hacen a través de regular mecanismos que están alterados en cualquier tipo de cáncer, como la apoptosis, como la autofagia, como la proliferación celular. Oconex es beneficioso principalmente en etapas tempranas de un cáncer, etapa 1 y 2, sin embargo tiene un efecto también en etapas tardías. Oconex logra reducir los efectos de la quimio y radioterapia, por lo cual lo hace un excelente aliado en el tratamiento coadyuvante de un cáncer. Oconex es un tratamiento de 90 sobres que está dividido en 3 compartimentos. En los extremos encontraremos Oconex E, que tiene un efecto importante en la progresión y desarrollo de un cáncer, inhibiendo factores como el estrés oxidativo, como la inflamación crónica de bajo grado y algunas otras vías que se activan en el desarrollo tumoral. En el compartimento de en medio tenemos Oconex F, que básicamente a través de su formulación de antioxidantes y elementos que tienen la capacidad de mejorar el estado físico al paciente y prolongar la calidad de vida durante todo el desarrollo y tratamiento de un cáncer. Oconex es el mejor aliado en cualquier tipo y tratamiento contra el cáncer. Recuerda, visita a tu médico o visita las clínicas del Centro de Innovación Médica. Soy la doctora Carolina Cantarero Moreira, neurocirujana pediatra espinal y cirujana de epilepsia de Managua, Nicaragua. Quiero invitarles a todos a participar en el 6º Congreso de Pharmalab Médico y Congres que se realizará el 5 y 6 de noviembre en la ciudad de Guatemala, donde voy a tener la oportunidad de presentar el tema de aplicaciones del Norbrain en lesión axonal difusa. Los espero, por favor, conéctense e inscríbanse. Gracias. Gracias por continuar en su programa de los investigadores médicos. Ya para abordar este siguiente bloque de información, me da muchísimo gusto presentarles al doctor Jacobo Aguilar. Doctor, ¿cómo se encuentra? Y gracias por acompañarnos. Dianita, muy bien, gracias a Dios. Aquí, como decimos siempre, cada vez que tenemos oportunidad de estar en contacto con toda esa teleaudiencia, contentos de estar contigo, con todo este equipo de producción. Gracias, doctor. Y bueno, para nosotros también nos complace siempre tenerlo, y sobre todo cuando abordamos un tema tan importante, con tanta relevancia y sobre todo que nos deja muchísimo aprendizaje, ¿no, doctor? El cáncer de pulmón. Así es, Dianita, estamos ante una entidad complicada, fatal, que sin embargo, si seguimos informando y educando al público, podría llegar el momento en que la pudiéramos prevenir en buena parte. Así es, doctor. Y bueno, sabemos que este programa llega a muchas personas y obviamente cuando estamos hablando de la importancia de la medicina biomolecular, siempre estamos enfatizándonos, doctor, en la precisamente inflamación crónica de bajo grado y estrés oxidativo. ¿Cómo viene realmente la medicina biomolecular a cambiar todo esto en nuestro organismo? Pero ¿cómo indicen ya precisamente estas condiciones, doctor, en el daño de pulmón y sobre todo en el desarrollo de cáncer? Por fortuna, cuando
nuestro fundador toma la propuesta de polifenoles, de medicina biomolecular, incide sobre esos dos pilares de la vida que son estrés oxidativo e inflamación crónica de bajo grado, que nos acompañan a todos los seres humanos por siempre, ¿verdad, Anita? Como parte de la vida normal, se generan procesos inflamatorios y se generan procesos oxidativos. Sin embargo, cuando la cantidad de inflamación o de oxidación supera tu capacidad natural, la capacidad natural del huésped, se produce, por un lado, estrés oxidativo y por el otro lado, inflamación crónica de bajo grado. Y eso causa daño en todo el organismo, en el ADN, en el corazón, en el riñón, y es causa de enfermedades cardiovasculares, diabetes, síndrome metabólico, de tal manera que hoy hemos visto y vamos a ver de alguna manera todavía más consistente cómo el estrés oxidativo y los procesos inflamatorios originados y causados y sopesados por el tabaco inciden en el cáncer del pulmón. Así es, doctor, un tema muy importante al cual debemos prestarle la atención que merece. Pero a nivel de cambios, doctor, cuando estamos hablando de la fusión, en la estructura celular y también en las funciones importantes del organismo, ¿qué ocurre con el tabaquismo y cómo podemos hacer para que la población pueda entender y sobre todo disponerse al tratamiento cuando sabemos que la detección temprana es crucial? El tabaquismo es una de las adicciones más severas que hay, que tiene índices muy altos en la población. De hecho, es la más resistente al tratamiento porque las personas dejan de fumar y recaen y entran en un ciclo muy complicado. El tabaco es un problema muy grande porque hubo una propuesta en 1994 que generó que tuvieron que proponer qué era lo que se le adicionaba al tabaco y por ahí salió un listado como de 590 y pico de sustancias aditivas al trabajo que se agregaron. Pero esas no eran las sustancias que se generaban cuando se estaba quemando el tabaco en un cigarrillo, por ejemplo. Y esas llegan a ser casi 6,000 y de esas 100 son altamente cancerígenas, de tal forma que el tabaquismo es un problema muy serio derivado de que es un tóxico, es un veneno, el tabaco ya en combustión, causa el 95% de los cánceres de pulmón y está implicado en el 30% de los cánceres de ovario, vejiga, páncreas, colon, gástricos, además de un sinnúmero de enfermedades. Doctor, en un estudio de polifenoles, ¿cuáles son los resultados para el estrés oxidativo y sobre todo más específico para contrarrestar ya el daño por tabaquismo? Las personas que nos oyen hoy deben de saber que todos los productos de Innoviofarma proceden de un origen natural y que las sustancias que nosotros utilizamos en nuestros productos, las moléculas, son de polifenoles. Y los polifenoles generalmente son los que están en las hojas, en las cáscaras internas, los que dan color a las plantas y esos son los que utilizamos. Interesantísimo porque todo lo que yo te podría listar ahorita que causa el tabaco en cuanto a alteración de las grasas, en cuanto a daño al ADN, que es lo que rige la función y lo que determina cómo va a ser la célula en el cuerpo humano, las estructuras arteriales, el riesgo cardiovascular, es afectado por el tabaco. Y algunos de nuestros polifenoles, entre ellos la epigalocatequina, que se encuentra en un producto que se llama Modepar, el ácido clorogénico que está dentro de otros de nuestros productos de Innoviofarma, tienen acciones muy específicas sobre disminuir la lipoperoxidación, protección del ADN, protección de la mitocondria, evitar el daño celular, mejorar la señalización. Creo que estamos a punto con todo el equipo de investigación y de capacitación, en fin, todavía de seguirle dando más énfasis a que nosotros podríamos incidir en poder hacer, primero tenemos que tratar de evitar que inicien el consumo, pero aquellos que ya tienen la adicción, que limpiaran sus receptores donde están alojados esos genes y receptores que tienen esa apetencia y necesidad por la nicotina, que es la sustancia adictiva, con productos como los contenidos en los productos de Innoviofarma, Limtox por un lado haciendo su trabajo hepático y Modepar haciendo un trabajo mucho más efectivo de sensibilizar la célula y limpiarla para que su receptor deje de tener una respuesta a la nicotina y a otras sustancias adictivas
que tiene el cigarrillo en combustión. Así es, doctor. Bueno, sabemos que es algo realmente muy complejo, que muchas personas a lo mejor se han encaminado en la tarea de romper con esta adicción y a veces fracasan en el intento, ¿no? Lo hemos visto muchas veces, doctor, pero podríamos decir que si una persona realmente está enfocada, que ya ha tenido, o mejor dicho, busca terapia conductual, junto a ello cambios de hábitos, y poder generar también conciencia como lo que hacemos en este programa, además sumando los beneficios de los polifenoles, ¿podríamos de alguna manera cambiar este patrón de conducta? Fíjate, Dianita, que casi todas las adicciones son complicadas en el sentido de que la tendencia a la recaída es muy alta, sobre todo aquellas en que son socialmente aceptables, como el tabaco y el alcohol. El problema del tabaco es que se ha pretendido sustituir de diferentes formas el vapeo, en fin, que no está aceptado, que es algo que puede considerarse como una terapia para dejar de usar tabaco. Hay que dejar de usar tabaco y ahí se acabó, no hay otra forma. Pero el que lo va a hacer tiene que saber que va a pasar por un periodo complicado de abstinencia, en el que va a haber inquietud, ansiedad, cambios de carácter, en fin, y tiene que estar sabido la familia, el entorno, ¿verdad? Pero cuando tú en el organismo haces un desalojo de la parte de la sustancia adictiva, esos receptores, fíjate que el tabaco es tan curioso que entra cuando uno se lo fuma y altera en el sistema del cerebro, el sistema GABA, que tú sabes que nosotros tenemos Norbrain para trabajar ahí, luego libera dopamina, pero con el tiempo cada vez la libera menos, entonces necesitamos un cigarrillo más. La gente se fuma 2 paquetes de cigarros para obtener la misma respuesta que tenía cuando se fumaba 1. Así es que sí, la respuesta es sí. Si una persona asociada a la terapia, con psicólogo o psiquiatra, con cambios de vida, asocia uno de los productos de Innoviofarma, va a tener mejores resultados. Perfecto, doctor. Y bueno, hablando ya del cáncer de pulmón o Oconex, ¿podría ayudarnos en el tratamiento de ello, doctor? En definitiva, ¿verdad? Nosotros en las clínicas del CIM, con mis colegas, la doctora Miranda, el doctor Prado, el doctor Vargas, en algún momento hemos tratado cánceres de pulmón también, ¿verdad? El cáncer de pulmón, el problema es que nos llega ya en periodos tardíos. Yo tuve la experiencia personal de ver un caso muy avanzado en el cual la adición de Oconex hizo que, a pesar de lo avanzado, la persona no sufriera los embates que tiene un cáncer de pulmón ya metastásico. Y eso nos dejó muy complacidos. Oconex, recuerden, lo podemos usar en cualquier momento, al inicio, a mitad, en la fase metastásica o incluso en la fase terminal. Perfecto, doctor. Importante información y muchísimas gracias, porque sí, vemos entonces también cómo la medicina biomolecular puede ser un gran aliado para combatir este tipo de adicciones. Muchísimas gracias y obviamente nosotros vamos a continuar con mucho más en este que es su programa. Gracias, amigos de los investigadores médicos. Efectivamente, estamos en este segmento tan especial para nosotros, que es el que nos permite interactuar con ustedes allá en casita, con nuestros televidentes. Y justamente ya tengo las preguntas que nos han hecho llegar a nuestras redes sociales para podérselas plantear a los médicos invitados en este momento y que ellos puedan dar lectura y respuesta a las mismas. Y estas preguntas están dirigidas al doctor Jorge Vargas. Bienvenido, doctor Vargas. Y efectivamente, nuestra primera pregunta nos la hace llegar Sandra Morales y dice así: ¿el cáncer de pulmón solo afecta a las personas que fuman o hay otros factores que lo provocan? Adelante, doctor Vargas, con esa respuesta. Muy buena pregunta, Sandra, y déjame decirte que no. El tabaco es la principal causa del desarrollo de cáncer pulmonar. Sin embargo, hay otros factores de riesgo, como el medio ambiente tóxico, trabajar en temas de industria donde hay gases químicos en general, antecedentes familiares de enfermedad pulmonar o antecedentes de cáncer en la familia, papá, mamá, hermanos. Entonces son múltiples los factores que pueden favorecer el desarrollo de un cáncer. Muy bien, gracias, doctor. No cabe duda que tener cuidados en nuestros hábitos conductuales también es de suma importancia. Aprovecho para recordarles nuestras redes sociales, nos encuentran como @Farmalat. Vamos con la siguiente pregunta, nos la hace llegar Luis Fernando Pérez. La pregunta dice así, doctor Vargas: ¿existen síntomas tempranos del cáncer de pulmón o generalmente se detecta en etapas avanzadas? Interesante pregunta. Vamos con la respuesta. Buena pregunta, Luis Fernando, y es que lamentablemente los síntomas tempranos en un cáncer de pulmón son muy poco frecuentes. Realmente cuando se presentan los síntomas ya la enfermedad está avanzada, pero existen síntomas que a veces también están relacionados con otras enfermedades pulmonares, como dificultad para respirar, tos continua,
cansancio al hacer movimientos o actividades normales diarias, pérdida de peso inexplicable. En general, hay varios síntomas inespecíficos que pueden orientarnos a pensar justamente en un cáncer pulmonar. Muy bien, gracias, doctor Vargas, por esa respuesta también. Ahí estábamos respondiéndole a Luis Fernando. Gracias por escribirnos y lo invito a usted, televidente, a que si tiene alguna duda, nos la haga llegar a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como @Pharmalat en todas nuestras redes sociales o escribirnos al 30 13 35 96. Muy bien, y la siguiente pregunta nos la hace llegar Rebeca Castillo. Dice así: además de no fumar, ¿qué otros hábitos pueden ayudar a prevenir el cáncer de pulmón? Vamos con la respuesta. Excelente pregunta, Rebeca, y es que justamente ahí a la par de buenos estilos de vida, ¿verdad? El tema de alimentación adecuada, es mantener una actividad física constante. También te podría decir utilizar suplementos que tengan antioxidantes, porque parte de la alimentación que se recomienda es frutas, verduras en cantidades altas, y qué mejor que tener suplementos que tengan antioxidantes que van a cubrir justamente esa necesidad. Y la siguiente pregunta nos la hace llegar Rocío Herrera. La pregunta dice así: ¿las personas que dejaron de fumar hace muchos años aún corren riesgo de desarrollar cáncer de pulmón? Muy buena pregunta. Vamos con la respuesta. Muy buena pregunta, Rocío. Y es que sí, efectivamente, cuando dejamos de fumar, el cuerpo en automático empieza a repararse. Claro que va a depender de la cantidad de años y de cigarros que fumó para ir mejorando ese daño pulmonar. Sin embargo, hoy por hoy se sabe que aquella persona que ya tiene más de 10 o 15 años de dejar de haber fumado, reduce hasta el 50% de probabilidad de desarrollar cáncer a alguien que pues es fumador activo en ese momento. Muy bien, gracias, doctor Vargas, por esa respuesta. Vamos a nuestra última pregunta, no sin antes recordarle que si se ha sentido identificado, si alguno de estos síntomas usted lo ha notado en sí mismo o con algún pariente o amigo, lo puede referir a las clínicas del CIM, que están ubicadas en la Torre Luna, 8º nivel, Clínica A, del edificio Tikal Futura, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Ahí las clínicas del CIM están a su servicio. Esta pregunta nos la envía René Ortega. Dice así la pregunta: estoy dejando el vape. ¿Qué productos de ustedes pueden ayudarme a mejorar mi salud? Vamos con la respuesta. Qué excelente, René, que estés dejando justamente el vape. Hoy por hoy es un factor importante para desarrollar enfermedad pulmonar. Y no cabe duda que a la par de eso, justamente la suplementación con antioxidantes, como hay que buscar suplementos como Sevilat, como Oxidavit, que tienen polifenoles que son antioxidantes por excelencia y que van a contribuir a mejorar, en este caso, el tejido pulmonar. Muy bien, gracias, doctor Vargas, por esas respuestas y gracias principalmente a ustedes, mis amigos televidentes, que cada fin de semana nos honran con su presencia y que nos hacen llegar sus dudas a través de nuestras redes sociales o escribiéndonos al 30 13 35 96. Todas estas preguntas han sido respondidas, pero quiero comentarles que hay un aliado perfecto para ustedes, que es Oconex. Oconex, el aliado en la terapia oncológica. La prevención es la herramienta más poderosa contra el cáncer de pulmón, ya que la gran mayoría de los casos están relacionados con factores de riesgo modificables. Recuerda que es muy importante adoptar prácticas que fortalezcan el sistema inmunológico y la salud en general. Gracias por tu fina atención. Nos vemos el próximo fin de semana a la misma hora.